A un año de ser mamá, quiero contar mi historia y la de muchas otras, porque ser mamá es reír y amar profundamente, pero a veces también llorar. Yo soy Karen Cash y esto es Ser Mamá. La crianza de un niño es difícil bajo cualquier circunstancia. Sin pareja, la responsabilidad recae exclusivamente sobre una sola persona y puede llegar a ser muy cuesta arriba, sobre todo con el ritmo de vida actual. Como madre soltera, tienes la responsabilidad exclusiva de todos los aspectos del cuidado del bebé. Supone tener más responsabilidad, presión, estrés y fatiga diarios al no ser compartidos directamente con otra persona. Implica hacer aún más malabares entre el trabajo y el cuidado de un bebé. Y a menudo hay que superar los estigmas de criar un hijo en soltería. Son mujeres que se han enfrentado a otra forma de vida y de maternidad. El día de hoy me acompañan dos grandes mujeres que han sido capaces de sacar adelante a sus hijos por sí solas. El día de hoy te invito a conocer la historia de Caterine y Lorely. Bienvenidas. Hola, muchas gracias por invitarnos. Hola, gracias Karen, un gusto. Antes que nada me gustaría que nos platicaran cuál es su historia. Pues gracias Karen por el espacio. Pues les platico un poquito de mi historia. Soy Lorely Barraza, tengo 31 años, soy mercadóloga, trabajo para una cadena de farmacias, nací en Culiacán, ya llevo 4 años y medio viviendo en Monterrey y pues ¿qué me trae hasta el día de hoy? Que fui mamá soltera de una niña que actualmente tiene ya 9 años, los cuales pues han sido un reto, creo que para toda mamá. 7 años de su vida fui mamá soltera. Tenía 20 años, estaba en la carrera cuando salí embarazada de mi niña. El proceso con mi familia fue muy, muy duro. Somos 5 hermanos, pero soy la número 4. Entonces ya tenía 2 de mis hermanas casadas. Una de ellas acaba de dar la noticia también de que estaba embarazada. Y justo al mes después me entero yo de que estoy embarazada. Y el proceso, la verdad es que primero para asimilarlo a mí me costó los primeros meses del embarazo. Creo que por cuestiones también médicas, la doctora me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a esperarnos los primeros 3 meses para que puedas compartir la noticia, ya que todo esté bien con la bebita. Y así fue, hasta el 4.º mes mi familia se entera del embarazo y después de esto, la verdad es que les costó mucho trabajo igual asimilarlo. Creo que los últimos 3 meses de mi embarazo fueron los más bonitos cuando ya lo pude disfrutar, pero sí es una situación complicada, ¿no? El empezar, la verdad es que el apoyo por parte de mi pareja, que en ese momento pues era poco, y después del nacimiento perdí comunicación con él. Bueno, pues al igual que Lorely, soy de Culiacán, tengo 14 años viviendo en Monterrey. Al igual que ella, pues me embaracé muy joven de mi hijo, yo tenía 20 años. Desde un inicio tuve mucho apoyo del que era en ese entonces mi novio y para no hacer el cuento largo nos casamos, tuvimos a Diego y a los 3 años de mi hijo nos separamos. Desde entonces solo fuimos Diego y yo. A los años conocí a Luis, mi actual esposo, y después llegó Amaya a completar nuestra hermosa familia. Pero por muchos años viví el proceso de educar, criar y mantener a un niño sola y sobre todo a una edad tan joven y con tan poca experiencia. Fue muy difícil procesar esa noticia, sin embargo tuve, como les decía, el apoyo del papá de Diego y eso ayudó un poquito, pero el platicarle eso a mis papás fue bastante difícil, sobre todo a mi mamá. Mi mamá le costó muchísimos meses, casi yo creo todo mi embarazo, asimilarlo y pues ahora como mamá yo entiendo lo que ella vivió porque ella tenía toda la confianza en mí. Sin embargo, desde el primer momento en que vio a Diego, bueno, en que me fue creciendo la panza y luego vio a Diego, enamoradísima de su nieto, ¿verdad? Creo que como sociedad tendemos a ser muy duros con las mamás solteras, no solo en México, me atrevería a decir que a nivel mundial. Tendemos a enjuiciar a aquellas mujeres que llegan a ser mamás sin una pareja, más aún cuando lo son a tan corta edad. Lorely y Caterine me compartieron aquellas ocasiones en las que se sintieron enjuiciadas. La verdad es que yo creo que es de los principales miedos. Imagínate, estábamos en la universidad todavía, ¿no? Esta parte de que pues todo el mundo te voltea a ver, de que ya llegas con una pancita. Yo lo compartí con mis amigos también hasta que se enteró mi familia. Me notaban, obviamente, si algo distante, un poquito pues diferente, distinta a lo que yo solía hacer.
Suelo ser una persona como muy extrovertida, muy alegre, y pues los primeros meses de mi embarazo, claro que había una parte en mí como un poco pues tensa por toda la situación que yo veía venir. La situación ahí, principalmente en la escuela, creo que es como que el primer punto donde uno como mujer, como chavita, con 20 años apenas, sientes ese primer juicio de la sociedad. Fortuna mía que tuve un gran apoyo de amistades. Mis amigas muy cercanas siempre estuvieron acompañándome desde el día uno que se enteraron, siempre estuvieron ahí hasta la fecha. Entonces yo creo que en ese sentido sí fui bendecida con mi círculo cercano a mí. Yo en mi caso lo sentí un poquito diferente porque yo en ese momento ya viví en Monterrey. Pues siendo foránea yo no tenía mi familia junto conmigo. Y yo sentía, por ejemplo, con mis amigas más allegadas que no estaban viviendo la misma etapa que yo. La verdad ya tenía tantos miedos y tantos problemas yo que sí pude dejar un poquito de lado eso. Sin embargo, sí me costó a mí aquí porque, como les decía, yo no tenía ese apoyo a comparación de Loreli, que ella sí estaba en Culiacán en ese entonces con su familia, ¿no? Pero bueno, también se convirtió en mi hijo, en mi único motor para poder seguir adelante. Y, por ejemplo, ¿cómo es que manejaron esa crítica o el juicio ante la sociedad? Yo creo que te armas de mucha fuerza. Sí, el pensar que dentro de ti tienes una vida y que tienes que estar bien tú para que también tu bebito esté bien, yo creo que eso es lo que te llena de fuerza y de motor para decir, tengo que salir adelante a pesar de todos, ¿no? De la crítica, porque claro que la crítica en la familia, pues principalmente de tus papás, cómo ellos se sienten pues hasta un poco traicionados por ti, ¿no? En esta cuestión de decir, oye, pues confiábamos en ti, te estábamos dando todo para que termines tus estudios y pues ahora se complica más. Creo que esa parte es todo lo que cuesta un poquito de trabajo, pero las fuerzas y todo viene de tu bebé, de querer que tu bebé también esté bien y que tú tienes que controlarte emocionalmente, que tienes que estar saludable en todos los sentidos. Yo creo que eso es lo que más te da la fuerza para decir, venga, yo puedo, tengo que salir adelante y todo va a pasar, como pensar que todo va a ir mejorando. Sí, yo creo que lo que más me importaba es lo que mis papás pudieran pensar. Y sobre todo mi mamá, que ella siempre el 100% de confianza en mí, y me dolía mucho, mucho, mucho que ella se sintiera traicionada, que se sintiera dolida. De hecho, los primeros meses mi mamá me la hizo muy difícil. Yo decía, bueno, me lo merezco, échame, ni modo. Pero también llega un punto en que tuve que hablar con ella y decirle, mamá, ¿sabes qué? Entiendo tu dolor, entiendo tu decepción, pero necesito que me apoyes porque la verdad el embarazo se me está haciendo muy, aparte de que el embarazo te la pasas llorando, imagínate en esa situación donde estás sola, donde no tienes ese apoyo, ¿no? Donde nadie se emociona contigo, con tu embarazo. Se escucha feo decir eso, pero sí lo llegas a sentir, ¿no? Entonces hasta que tuve esa plática con mi mamá, la verdad, hasta ella también me pidió una disculpa y cambió el chip. Y a partir de entonces sentí todo el apoyo, todo el amor, vamos a comprar esto, vamos a hacer esto. Entonces me fui sintiendo mejor y pues eso, el sentirte, pues el alimentarte bien, tener pensamientos positivos. Si me viene algo en la mente negativo, decir, no, tengo un bebé en la panza, me está escuchando, todo lo va a sentir. Entonces de volada cambiaba mi forma de ser, ¿no? De que, ay, bebecito, tú eres bien deseado, te estamos esperando todos con mucho amor. Entonces, pues sí, tu bebé se vuelve tu motor, a pesar de todo el miedo que llegas a sentir, se vuelve ese motor para salir adelante. Como lo he mencionado en este podcast, ha habido muchos momentos en mi maternidad en los que ha habido caos. A pesar de tener una pareja estable, apoyo incondicional de mis papás y de mi familia. Amigos que aunque no saben absolutamente nada de pañales y que a pesar de no estar en la misma etapa, han estado presentes. Si a pesar de eso ha habido momentos en que la maternidad me quita el sueño, ¿qué pasa cuando tu red de apoyo no es tan obvia? ¿De quién te apoyas para esos momentos claves de la maternidad? En mi caso, Karen, fue mi familia. Creo que, te digo, después de los últimos meses, cuando ya realmente te ven con una pancita, cuando ven que realmente dentro de ti también hay una vida, que también va a ser parte de la vida de ellos, se volvió un torno ya todo amor. Y fueron ellos desde el día uno, mis papás, mis hermanas, tengo una tía y un par de primas cercanas también, muy cercanas a mí, que fueron quienes me acobijaron completamente
para el apoyo de los cuidados de mi bebé. Yo tenía que seguir estudiando, entonces mi mamá también se volvió ese apoyo número uno con el tiempo de cuidado. Yo me podía ir a la escuela, podía regresar y sabía que mi bebita pues estaba en manos de mi mamá, que estaba bien cuidada. Y ellos principalmente fueron completamente esa red de apoyo que yo necesitaba. Si bien no la tenía por parte de una pareja, la tuve por parte de ellos y todo el amor incondicional también para mi bebé. En mi caso, al principio el papá de Diego sí vivía con nosotros, entonces yo siento que los primeros, pues a lo mejor 2 años, sí tuve muchísimo apoyo, tanto económico y pues emocional y moral y de todo con él. Y de mi mamá, que vivió un tiempo aquí en Monterrey, 1 año, después se fue a McAllen, pero iba y venía, entonces tenía esa comunicación con ella, ¿no? De que cualquier cosa que le pasaba a Diego, yo corría a preguntarle una llamadita y así, la que me daba paz mental para todo. Pero en cuestión de familia, pues estaba lejos, y de amistades, siempre hubo una que otra amiguilla que me echaba la mano, pero yo siempre sentí que no había mucha empatía porque la verdad estaban tan chicas que ni las juzgo, estaban viviendo otra cosa, o sea, estaban en el antro, estaban de fiesta, estaban noviando y yo en otra etapa súper diferente. Tanto Lorely como Ekaterine eran estudiantes al momento de recibir la noticia de su embarazo. Aunque tienen una historia muy similar, ambas tomaron decisiones difíciles. Lorely decidió continuar sus estudios, mientras que Ekaterine decidió ponerlos en pausa. Ambas nos compartieron cómo fue esa etapa de su vida y cómo es que vivieron esa decisión. A mí me faltaba un semestre para terminar mi licenciatura y yo desde un inicio sí les dije a mis papás, o sea, sí también me senté a hablar con ellos para ver qué era lo que yo como persona también necesitaba, ¿no? Y yo sí les dije, yo quiero terminar mi carrera, necesito de su apoyo para el cuidado de la bebé y que yo pueda culminar con mis estudios. Se me vienen a la mente esas noches de desvelo que creo que pues las hemos vivido todas, de tu bebita llorando, de tú no saber qué tiene en la noche, en la madrugada, que si es un cólico, le revisaste el pañal y ya está todo bien, la leche ya le diste, y pues con 20 años y tú con una bebé y con toda esa culpa, ¿no? Detrás de decir, no se va a levantar mi mamá a ayudarme, nadie tiene que hacerlo más que yo. Era muy complicado, eran noches de desvelo, pero también eran días que tenía que estar yo en la escuela a las 7 de la mañana. Entonces, la verdad es que yo recuerdo que traía las ojeras enormes porque era ese sentido de tengo que estar bien para que mi bebé pues pase también su mejor noche, porque pues los primeros meses se vuelven muy complicados en los que toma el ritmo un bebé de poder dormir más horas. La verdad es que fue un reto impresionante el poder yo estar cumpliendo a las 7 de la mañana en la escuela, terminar lo que tuviera que hacer, un trabajo, estudiar el examen, regresar para estar otra vez con mi bebita y prepararme nuevamente. Te digo, la red de apoyo que tuve con mis compañeros y mis amistades en la universidad también fue importante para mí. Creo que también ayudó el que fui buena estudiante. Entonces, al final, que ya era muy poquito, un semestre, que eran trabajos prácticamente, los maestros también me ayudaron. Te digo, sí me sentí apapachada en ese sentido, tanto por mi familia como mis amigos, hasta los maestros, para que yo pudiera culminar mis estudios. Yo como no tenía pues esa red de apoyo, familia que viviera aquí para poder dejar a Diego con alguien de confianza, sobre todo súper chiquito, yo tuve que poner en pausa mi carrera. Lo mejor ahorita escuchándote, Lorely, pensé, pues a lo mejor también por eso yo no me sentía como acobijados, porque yo me alejé de la carrera y ellos fueron avanzando en su vida y yo me quedé atrás, ¿no? Al año de Diego lo metí a maternal y empecé a estudiar de nuevo. Tuve un año que le quise dedicar a mi bebé y aparte pues no había de otra. Entonces lo metí a maternal y comencé de nuevo la carrera, porque hasta empecé a estudiar otra carrera diferente. Yo ya tenía 2 años de la carrera avanzada. Esa carrera era de 3 años, entonces me faltaba nomás 1 año. Fue difícil porque no había opción de dónde dejar a Diego, o sea, era yo y nomás yo. Y la otra, pues económicamente, imagínate 2 chavitos de 20 años que pues mi expareja en ese momento trabajaba en un lugar de call center, hacía lo mejor que podía en su momento y yo sin trabajar, entonces, o sea, era muy difícil podernos mantener y además súmale que
Mi familia a mí sí me dijo, si tú quieres volver a estudiar, tú tienes que pagarte la carrera, o sea, nosotros ya no. Entonces, la verdad, sí me cayó un balde de agua de que, ay, o sea, ¿cómo le voy a hacer? O sea, va a ser muy, muy difícil, ¿no? Cuando regresé, yo tenía la convicción de que quería terminar mis estudios, de querer salir adelante. En ese entonces, el papá de Diego me ayudó a pagar parte de la carrera y después de divorciarme, hablé con mi papá y le pedí ayuda y mi papá me ayudó a seguirla pagando. ¿Cuáles han sido los momentos en los que han sentido que casi quiebran? Wow, yo creo que Muchos. varios. El número uno, creo, cuando sale la prueba positiva y que sabes que realmente no tienes ese apoyo, ¿no? De pareja, que a lo mejor pues en un matrimonio, en una relación pues estable, pudieras tenerlo. Pero creo que durante todo el crecimiento son varios momentos. Yo creo que estaría muy difícil describir solo uno, pero para mí, por ejemplo, me ha marcado mucho la decisión de cambiar de ciudad, de poder venirme a Monterrey a seguir trabajando, y Lucely tenía apenas 5 años. Entonces era dejar todo en Culiacán, familia, amigos, de toda esta red de apoyo de la que estamos hablando, para tomar una decisión de sí crecimiento, sí mejores oportunidades, pero a la vez también el venirnos y un reto ella y yo nada más. Entonces yo creo que para mí ese fue un punto importante en mi vida, que sí realmente casi quiebro, en el sentido de decir, es un volado, saber si sí funciona o no funciona. Mi primer año aquí en Monterrey fue difícil, hubo noches, hubo momentos en los que yo también me cuestionaba si había hecho lo correcto o no. Creo que ella me seguía dando fuerzas para decir sí, todo es por ella y es una mejor oportunidad, es un mejor trabajo, pensar en que era nuestra independencia, el empezar a hacer más cosas para nosotras dos, y creo que eso me daba fuerzas, pero sin duda este primer año de nuestra estancia en Monterrey fue crucial para que nosotras pues pudiéramos también estar bien. Te puedo decir que yo creo que fue la mejor decisión. Yo también tuve muchos momentos muy difíciles. Ya después de divorciada, por ejemplo, cuando empiezas, se te vienen los gastos de la casa, del niño, mensualidades. Y al principio su papá me ayudaba mucho, después esa ayuda fue disminuyendo, por lo que me sentía mucho más presionada. Diego siempre fue un niño muy consciente de que yo trabajaba todo el día y se tenía que quedar después a estancias. Y por muchos años, por ejemplo, nunca me dijo nada, pero recuerdo muy bien un día que estaba muy nublado y haciendo mucho frío en Monterrey, y pues imagínense, él entraba a 7:40, entonces yo lo venía dejando a esa hora, que se veía de noche, y pues lo recogía ya a las 7, que también se ve de noche, ¿no? Entonces un día me dice, mami, con una lagrimita así, es que me dejas de noche y me recoges de noche, nunca voy a ir ni al parque, ni no veo el sol en la calle, y yo así se me rompe el corazón, pero dices, ¿qué hago? O sea, si dejo de trabajar, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comer? Y yo se lo explicaba y él era un niño consciente, pero en verdad me acuerdo de ese día y se me rompió el corazón. O sea, sí fue como que, sí, no. Al final de cuentas son niños y ellos te quieren a ti como mamá y tener una vida normal. Aparte ven que el compañerito tiene a su papá, que tiene la familia, entre comillas, funcional o normal, como le quieran llamar, y él no. Entonces empieza a ver también ese tipo de preguntas, ¿no? De que por qué Menganito sí tiene a sus papás y viven juntos y por qué nosotros no. Entonces también ese es un momento muy, muy difícil de platicar con los niños. Eso me llevaba, de hecho, a la siguiente pregunta. Si habían tenido los niños esa inquietud, ¿cómo es que abordas ese tema con el niño? Porque no es que no tenga una familia funcional, porque creo que finalmente es funcional a lo que ustedes están platicando. O sea, al niño no le falta nada, tiene amor, tiene comida, pero digamos que no es la familia tradicional. Entonces, ¿cómo explicarle eso a los niños? Creo que las preguntas empiezan, ya que entran a una escuelita, empiezan ya ellos como a razonar. Como dice Eka, empiezan a voltear a ver otros compañeritos, otras situaciones, y es cuando empiezan estas preguntas de mami, ¿por qué ella sí y yo no? En mi caso, a cada pregunta que Lucely me hacía era responderle con la verdad y responder a la edad que ella tenía en ese momento, tal cual, platicándole siempre que ya vemos familias que somos diferentes,
que como puede haber que un niño viva solamente con su papá o solamente con su mamá, o que puede haber que un niño viva con sus abuelitos, o sea, siempre como explicándole que, pues, que como sociedad ya cada familia puede ser de manera diferente y que es normal, que en este caso era lo que a nosotros nos tocaba vivir por el momento. Y siempre creo que cuidando mucho las palabras, cuidando mucho qué le contestas y cómo se lo dices, pero siento que lo importante es que no lo dejes con una duda, que siempre le digas las cosas con la verdad, pero tampoco no dando, como diría un dicho, como feria de más. Ellos necesitan realmente sentirse escuchados y creo que en mi caso eso fue lo que me ayudó mucho. El que yo a cada cuestionamiento se lo respondía y ella me miraba a los ojos y veía en mí como esa sinceridad y claro, siempre terminando como con un abrazo y que se sintiera como apapachada y que yo respondía a eso. Es difícil, sí, porque yo creo que uno mismo a veces no tiene las respuestas o no sabe cómo explicarlas para que ellos lo entiendan. Pero aunque son niños, todo entienden, a todo te ponen atención. Entonces yo creo que sería siempre mi mejor consejo a alguien que llegue a pasar por una situación, ¿no? O que busquen asesoría, eso también ayuda siempre. En mi caso, al principio sentí que fue fácil porque, bueno, le expliqué que papá y mamá vivirían en diferente casa. Él se emocionó porque él dijo que iba a tener 2 casas. Entonces tenía su cuarto en cada casa, sus juguetes en cada casa. Entonces era como divertido. Diego en primaria fue cuando empezó a preguntar mucho. Empezaba a fijarse en los compañeritos y me preguntaba. Entonces yo le decía que pues papá y mamá no estábamos juntos, pero que el amor por él era demasiado grande y que siempre íbamos a estar unidos para él, para cuando siempre nos necesitara, ¿no? Y pues había días que como que, ok, sí, está bien. Y había otros días como, mami, pero ¿por qué no vuelven? Y nos veía y mami, mira, júntense, dense un abrazo. Pero la verdad, poco a poco lo fue entendiendo. Sí sentí que, por ejemplo, en algún momento le afectó, tuvo inseguridad, autoestima, pero yo de volada lo llevé al psicólogo, empezamos a trabajar en él y yo hasta la fecha siento que Diego es un niño muy seguro, que hemos hecho un buen trabajo y que siempre le hemos hablado con la verdad, ¿no? Y sobre todo que en verdad es un niño muy amado, no le hace falta nada, entonces yo me siento tranquila en que hemos hecho un buen trabajo. Como has escuchado en sus historias, ambas han comentado que han formado nuevamente una familia. No puedo generalizar, pero creo que este es uno de los principales miedos al embarazarte siendo aún muy joven. ¿Cómo darte de nuevo esa oportunidad y cómo abrir esa relación a nuestros hijos? Ay, qué complicado. La verdad es que cuesta mucho trabajo, Karen. Como dices, el darte la oportunidad para, pues, confiar en alguien más, ¿no? En mi caso, cuando nosotros llegamos aquí a Monterrey, claro que el momento de ser ya nada más ella y yo, pues empezaban más cuestionamientos, empezaba más como el, mami, ¿por qué no tienes un novio? Y mami, yo quiero que tengas un novio y yo quiero tener un papá. Imagínate esa parte de sentirte presionada, pero a la vez esta partecita de que ella también pues tenía esa ilusión, ¿no? De tener esa figura paterna, de ver a alguien más, pues quieras o no, eso también me hace a mí como mamá y como mujer, porque pues, como dices, pues sí, realmente seguíamos estando muy jovencitas, era darnos la oportunidad para conocer a alguien más. Mis respuestas a ella siempre eran, mi niña, el tiempo lo va a decir, tenemos que conocer a alguien y le ponía muchas cualidades de que tiene que ser trabajador, nos tiene que querer mucho a las dos y muchos detallitos, ¿no? Y bueno, ya nada más se me quedaba viendo con sus ojitos así de, ay, tan difícil es. Pero la verdad es que creo que cuando llega la persona de tu vida, Diosito se encarga de ponértelos. En mi caso, la verdad es que les digo, me lo puso casi a la puerta de nuestra casa, porque justo lo conocimos en la torre de departamentos a las que nos venimos a vivir, que empezamos a conocernos. Claro que imagínate viviendo ahora sí yo sola con ella, tenía en ese momento roomies, pero ahora sí, ¿no? ¿Cómo se lo dejas? Ya no a tu mamá, sino a alguien para darte la oportunidad de conocer a un muchacho, ¿no? De tener citas o tener esas conversaciones.
pues claro que es algo un poquito más complejo. En mi caso creo que las cosas se fueron dando todo muy bien. Nos fuimos conociendo poco a poco y él también se dio la oportunidad de conocernos, ¿verdad? Porque creo que es otra de las cositas que a lo mejor como sociedad siempre a lo mejor es juzgar primero a la persona por su historia, que poquito lo conozcas, sin darte la oportunidad de conocer realmente a la persona. En este caso, pues él también, muy valiente, se animó a conocernos, a nosotras dos, a él, y fue una convivencia, yo creo que del día a día, ver cómo también los tres nos podíamos acoplar. Difícil, sí, porque pues el hecho de presentarle también ya a alguien, a tu hijo, y el pensar, si no funciona, no lo quieres ilusionar tampoco. Entonces, en mi caso, yo creo que nos tomó casi un año el conocernos primero antes de ponernos ya como un noviazgo formal. Si llevamos las cosas con calma, llevamos las cosas lentos. Cuando que ella nos veía, éramos solo amigos para que ella misma no se hiciera esa ilusión y si no funcionaban las cosas, no causarle a ella también como una desilusión. Después del año, cuando ya formalizamos el noviazgo, entonces sí, lo compartimos y pues ella era la más feliz de todos. Pero pues al principio, claro que hay un miedo de nuestra parte de decir, voy a abrir otra vez las puertas como al corazón, de decir, espero que realmente las cosas funcionen, que funcionen bien, porque pues el hecho de ya empezar siendo tres en un matrimonio, pues sí se torna un poco complicado el poder acoplarnos y creo que hasta el momento vamos muy bien. La verdad, yo dije, jamás en la vida me vuelvo a casar. No, qué flojera volver a pasar por eso. Yo soy feliz con mi niño y veí que yo sola podía salir adelante, que era súper difícil, pero dije, ay, no, sí, claro. Pero al paso del tiempo, Diego empezó, no me preguntaba por una pareja, porque a lo mejor él pues sí sentía que tenía esa parte que veía a su papá ciertos días a la semana, pero sí empezó, mami, quiero un hermanito, quiero una hermanita. Entonces yo decía, bueno, ¿de dónde lo saco, verdad? Pasa el tiempo, cuando Diego tiene 6 años, conozco a Luis, que es mi esposo, que él era soltero, sin hijos, sin ningún compromiso, ¿verdad? Se vino a meter en un show conmigo aquí. Fui súper sincera con él, le platiqué toda mi situación y pues él bien valiente también decidió entrarle. Y lo único que yo le dije era que necesitaba que fuéramos también, igual que Loreli comentaba, súper lento. Empezamos a vernos como amigos, no éramos nada formal. Yo también primero necesitaba conocerlo. Cuando yo sentí que era un buen chavo, que valía la pena intentarlo, le presenté a Diego y yo creo que hasta el año nos hicimos novios. Todo fue muy lento y eso ayudó mucho a que Diego lo viera como, pues es el amigo de mami y luego, bueno, es mi amigo y luego viene a cenar con nosotros y a ver películas y así, o sea, poquito a poquito fue entrando en nuestras vidas y fue de una manera tan natural que se sintió bonito. Yo nunca sentí que Diego, obviamente al principio a lo mejor era un poquito celosito porque pues yo soy niño con niña, ¿no? Entonces Luis de repente me abrazaba y Diego yo veía que me pelaba los ojos, pero en verdad era tanto el cariño que Luis también le daba a él que lo hacía sentir seguro. Y bueno, pasó el tiempo. Cuando Luis me da el anillo de compromiso, al otro día Diego me pregunta, ¿y cuándo van a nacer mi hermano, no? Entonces le digo, no, mijito, no funciona así. Nos casamos y a los 6 meses de casados nos embarazamos de Amaya y la verdad me siento muy, muy, muy bendecida. Yo tenía miedo de volverme a casar, de rehacer mi vida, pero yo creo que cuando llega la persona indicada, simplemente no te da miedo. O sea, yo decía, no, qué miedo, me da pavor. Pero cuando conocí a Luis fue como, claro, va, le entro y hasta yo había pensado no tener más hijos. Como dice Loreli, o sea, la verdad Diosito te manda a las personas indicadas y gracias a Dios hemos tenido como, pues llamarle una segunda oportunidad, ¿no? Aunque Loreli y Caterine decidieron formar una nueva familia, para mí es importante que sepas que como mamá soltera, encontrar una pareja no es el único final feliz. Como ambas te platicaron, esta experiencia les ayudó a crecer como mujeres y como personas. Se demostraron a sí mismas su valentía y de lo que son capaces, y lograron superar todos los obstáculos sin necesariamente tener una pareja a su lado. Todas las que somos madres hemos pasado por momentos en los que nos hemos sentido muy abrumadas. Loreli y Caterine me compartieron cuáles han sido esos momentos para ellas. Yo creo que de los más complicados es cuando
vienen muchos gastos. El tema, yo creo que desde que nace todo lo que implica un bebé, todos los gastos, en nuestro caso ser mamás solteras, de el decir cómo lo voy a hacer realmente para a completar y tener pañales, leche, o sea, todo para, en mi caso que pues era también recién egresada, yo creo que esos momentos principalmente económicos eran los que ya empezaban como a ser mucho más relevantes y a preocuparte, ¿no? Después entran en los gastos de una guardería, gastos ya de un kinder, ahorita, pues después se vinieron los de una primaria y el decir, venga, sí se puede y tengo que buscar la manera para que todo fluya y todo funcione. Y en cuestión emocional, como esta parte, ¿no? A veces de sentirte un poquito también sola, de decir, híjole, tal vez fuera más fácil estar en familia o estar con una pareja o no, como que esos cuestionamientos que tú misma te puedes crear o no, esas noches, ¿no? En las que estás pensando en todo lo que tienes que hacer, cómo te vas a organizar tu día, el tener que llegar temprano, dejarlo a una guardería, luego recogerlo. O sea, la verdad es que esos yo creo han sido los momentos como más complicados o más abrumadores para mí. Sí, yo creo que esos momentos los más abrumadores son eso, los gastos. Cuando tienes bastantes compromisos de colegiatura, de renta de un departamento tú sola, de si tienes que seguir pagando tu carro también tú sola, o sea, todos estos gastos se vuelve muy, muy difícil y además pensar en que si un día tú te sientes enferma, si un día tú te sientes mal, ni modo, te tienes que parar al otro día y poner tu mejor cara y chambearle porque pues a lo mejor algún día te darán una oportunidad de plano si te sientes muy mal, pero no hay nadie que te eche la mano, sinceramente. O sea, tú tienes que salir adelante sola y claro que el niño es el motor, pero hay días que una como mujer también se deprime y no tiene ganas de pararse, ¿no? Entonces yo me acuerdo de esos días de repente donde eran bastante los gastos y yo me sentía muy deprimida para pararme a trabajar y tenía que hacerlo, no había más. Y ahorita, por ejemplo, que viendo atrás, ¿qué le dirían a la Lorelilla Caterina de 20 años? Que no deje de salir adelante, que siga luchando, que todo va a mejorar, que todo pasa, que las cosas, si las haces con el corazón y con todo el amor, siempre, siempre van a resultar. Y abrazo a aquella Loreli de 20 años que tuvo la noticia que iba a ser mamá, con aquellos sentimientos encontrados porque siempre decidí ser mamá y no esperaba que fuera una edad tan joven, pero le digo que todo va a salir bien, que su niña también va a crecer sana, fuerte. ¿Qué le diría a la Ekaterine cuando tenía 20 años? Bueno, primero que nada que pues que estoy muy orgullosa de ella, que a pesar de todo el miedo, de todos los conflictos y situaciones que viví, pues era una chica pues inmadura, ¿no? O sea, fui madurando ahora sí, pues a fregazos de la vida, ¿no? Pero me reconozco y también me abrazo y digo, wow, o sea, la verdad que de hoy a mí nunca nos faltó nada esencial o importante, siempre tuvimos todo, ¿no? Entonces, sí sé que es difícil salir adelante solos, pero lo logré. Sí siento esa satisfacción y que sé que soy bastante fuerte para proponerme a hacer lo que yo quiera y salir adelante siempre. Decidí compartirte las historias de Lorelilla Caterine porque a pesar de convertirse en mamás a tan corta edad, han sabido salir adelante. Con distintas decisiones, han afrontado con valentía el reto de ser mamás solteras e incluso darse la oportunidad de confiar nuevamente y formar nuevas familias. Si estás pasando por una situación similar y compartes sus miedos, esto es lo que ellas te recomiendan. Creo que lo principal es que sean fuertes, que sean muy fuertes. Decirles que igual las abrazo y que las entiendo completamente. Decirles también que es un camino difícil, pero siempre busquen el estar bien consigo mismas, que luchen por igual lograr como cada uno de sus propósitos. Y creo que si uno está bien como mamá, tu hijo o hija también va a estar bien. Tomar muchas fuerzas para
no dejar de trabajar, para no dejar de tener una actitud positiva, para buscar salir adelante, que busquen igual herramientas como lo puede ser a lo mejor una terapia, algún libro, el consejo de alguien que siempre puede ayudar a que veas las cosas desde otro punto de vista, que te sientas acompañada también en un proceso. Pues igual decirles que no están solas, que ahorita muchas mujeres pasamos por la situación, que muchas mujeres logramos salir adelante. Yo creo que esta parte de pensar siempre también en uno como mamá y buscar el bienestar, yo creo que todo lo demás viene por añadidura. Que nada es imposible, que hay días donde te vas a sentir muy sola, la verdad, pero la verdad es que no estás sola, simplemente uno a veces le da pena pedir ayuda o le da pena levantar la voz. Debemos de hacerlo, si nos sentimos en algún momento así, yo creo que como mujeres debemos de apoyarnos y hablar con las amigas y decir, oye, necesito ser un poco escuchada. Y créeme, yo creo que siempre hay una amiga que está dispuesta a escucharte. Sé que hay días donde también los gastos son muy fuertes, pero la verdad, por ejemplo, en mi caso, Dios me mandaba y me echaba la mano alguna persona. Siempre había alguien que llega y te ayude o te llegaba un trabajo extra. Siempre me llegaban oportunidades y salí adelante, ¿no? También creo que es muy importante no jugar un papel de víctima, al contrario, vernos a nosotras mismas con mucho orgullo de que estamos logrando un trabajo muy, muy difícil. Como decíamos antes, el ver a nuestros hijos, pues es el motorcito para seguir adelante. Y finalmente, ya para empezar a cerrar, ¿cómo creen que podemos hacer de la maternidad un evento de crecimiento? Creo que la maternidad es crecer todos los días y aprendes también todos los días. Considero que cada una de nuestras historias pues es única. Todas vivimos etapas diferentes durante la maternidad. A lo mejor a algunas nos toca lidiar con ciertas situaciones al inicio, o incluso hay quienes viven la etapa de mamá soltera después, ya después de un divorcio, después de haber vivido en pareja. O sea, como digo, cada historia es única. Cada una sabe por qué vive, cada etapa por la que pasa, pero aprender de ello creo que siempre nos va a ayudar para hacer las cosas diferentes en el futuro, el estar bien con nuestros hijos. Creo que la intuición de uno como mamá siempre será como una herramienta que podemos usar para poder saber también si nuestros hijos necesitan de algo, de un apoyo adicional para ellos, y creo que el estar siempre con ellos, buscar esas herramientas también como de acompañamiento, herramientas como el internet, como también con un psicólogo, como hasta estos mismos podcasts, creo que eso ayuda a que nuestra maternidad siempre esté en evolución. En mi caso fue un curso intensivo a muy temprana edad. Yo siento que al convertirnos en madres desarrollamos tantas cosas como el amor, la empatía, la disciplina, ser maestra, enfermera, psicóloga, un sinfín de cualidades y profesiones, las cuales nos llevan a un crecimiento personal y espiritual muy, muy bonito. Y bueno, solamente me queda agradecerles por contar su historia, por recordar y por compartir esas experiencias, porque sé que las dos pueden inspirar a muchas mujeres que están pasando por la misma situación, porque creo que soy testigo, a lo mejor no de Lorely, pero sí de Eka, de lo difícil que ha sido, pero al mismo tiempo de la satisfacción que pueden tener ustedes mismas de haber logrado lo que han logrado. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Karen, por el espacio. No, hombre, muchísimas gracias a ti por invitarnos. Lorely y Ekaterine coinciden en que sus hijos siempre han sido su motor, y pensar en ellos es lo que las ha llevado a seguir adelante cuando más abrumadas se han sentido. Tratar de desaparecer aquellos pensamientos negativos, aunque la mayoría de las veces ha sido difícil. El voltear a verlos y decir, ellos merecen una buena calidad de vida, es lo que siempre las motivó a pensar cómo hacer que mañana las cosas sean mejores. En el caso de Eka, el día de hoy reconoce que tal vez vivió una depresión, pero fue el mismo amor el que la empujó a salir adelante. Según datos del INEGI, en México hay más de 5 millones de familias monoparentales lideradas por mujeres. Ser mamá soltera es una experiencia de vida que a la vez refleja el inmenso perfil de coraje que desarrollan las mujeres para sobrevivir solas con sus hijos, con toda la sociedad en su contra.
Históricamente, muchas de ellas viven discriminación y soledad. Y es que, como dice Lorelly, tendemos a juzgar por la historia y no por la persona. Si eres una de esas mujeres que se ha enfrentado sola a su maternidad, también te abrazo. Mi mamá siempre nos ha dicho que la vida te pone las personas indicadas en el camino. Y estoy segura que poco a poco encontrarás esa red de apoyo, aunque en este momento tal vez no sea tan obvia. Tal vez el día de hoy tienes miedo, pero como dice Eka, un día te vas a sentir orgullosa de todo lo que has logrado. Y para ti que nos escuchas, te invito a que demos la mano antes de juzgar, porque cada historia es única. Gracias por escucharnos. Este es el libro de la semana. Hace una semana te recomendé un libro sobre la realidad de distintas mujeres visto desde la no ficción. Esta semana quiero recomendarte uno desde el punto de vista de la ficción, de la mano de una de mis autoras favoritas, y es Ojos Grandes de Ángeles Mastretta. En este libro encontrarás una serie de relatos protagonizados por mujeres que, llegado el momento, reconocerán la señal reservada para que cada una de ellas dé un giro a su vida. El libro me gustó porque pude identificar en sus personajes a muchas mujeres que hoy admiro. Disfrútalo. Si alguna vez te has sentido frustrada, abrumada o con culpa, quiero decirte que te entiendo y que juntas podemos compartir y hacer de nuestra experiencia un evento de crecimiento. Ser Mamá es una producción de Karen Hash con ayuda de Gabriela Bautista. Imagen de Caterine Hash. Producción de vestimentas, Alejandro Merodio. Grabado en Guadalajara, Jalisco, México, verano 2022. Esto fue Ser Mamá.